Tot el que és a l'aire lliure, diguéssim, és on t'obliga una màxima planificació prèvia, diguéssim, et requereix molt més temps. La diferència bàsica és l'obtenció de la llicència de l'activitat. Clar, això és l'obtenció d'aquesta llicència t'obliga a seguir tot un procés previ amb prou antelació i t'obliga a tocar uns aspectes que tu en un recinte tancat no has de fer, que és bàsicament incidir en el disseny del que vols fer, ¿no? Cuando entramos en el ámbito exterior, normalmente estamos trabajando en un espacio diáfano. Normalmente, por el tipo de acto, vamos a una explanada completamente abierta, alejado de todo posibles servicios. Es decir, nosotros comenzamos a crear una mini ciudad. Bueno, en nuestro caso tenemos un hándicap, que es que estamos en Pirineo y que no puedes trabajar todo el año al aire libre por un tema climático básico, porque a partir de ciertos meses ya tienes la nieve o tienes el frío. Básicamente trabajamos en aire libre lo que es épocas de primavera y verano. Y bueno, disponemos de un par de espacios propios que son los que ya tenemos organizados para hacer actividades, en los cuales, bueno, de entrada tienes el tema de seguridad, de accesos, perfectamente señalizados. En este caso, el trabajo del productor, en primer paso, es una exhaustiva recogida de datos en todos los sentidos. ¿Cuál es el propósito? Es decir, el público, cantidad, espacios, actividades, tipo de artistas, recoger todos esos datos y poco a poco va en su mente construyendo el espacio. Aquí es donde entra el factor de los grandes profesionales en el ámbito arquitectual para empezar a diseñar lo que es el espacio. El partir de ese momento, cuando ya crea estos espacios, empieza a tomar en cuenta lo que son los factores principales. Núcleo de actividades. ¿Dónde va el escenario? ¿Dónde van las actividades que realmente aglutinan a gente? La evacuación. Evacuación es muy sencillo. Es de dónde está la persona más alejada a la salida de emergencia y a un puesto seguro, porque sacarlo fuera de las paredes o las vallas del recinto no és el propòsit. El propòsit és un lugar seguro. Tu normalment quan fas una cosa a l'aire lliure estàs ocupant espais que el seu ús no està destinat a fer això, malgrat pugui ser a vegades espais lúdics com un parc, etc., que ja més o menys contemplen aquestes possibilitats, no? I bàsicament es tracta d'adaptar-te, t'has d'adaptar a allò, perquè moltes vegades quan tu vols fer aquesta activitat sí que la pots tancar, acostuma a ser via pública, espai públic, amb la qual tu no disposes d'ell quan tu vols i et dona la gana, perquè és un espai que és de tots, sinó que aquí has de conviure amb tot plegat, no? I llavors, bé, és en aquest sentit on és la feina màxima. Cuando tú haces las actividades en tu propio espacio, que lo controlas perfectamente, donde desde todas las instalaciones, hasta la luz eléctrica, la comodidad de las instalaciones. En cambio, cuando te mueves por espacios públicos, como son plazas, calles, claro, ahí hay que improvisar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos intentado siempre es tener un material muy versátil. Por ejemplo, en el proceso este de los ciclos de cine populares, pues ya hemos comprado unas pantallas que se adaptan muy bien en cualquier rincón y que fácilmente las montas. Bueno, entendiendo que el ayuntamiento pone las sillas, ¿no? Haces un poco de pacto con quien lo organizas, ¿no? Hi ha llocs que per molt que vulguis fer una cosa no s'ho deixen fer, perquè no és el lloc adequat, sinó perquè l'espai no t'ho permet. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie de requeriments que per tenir llicència has de tenir, que tot això és part de la lògica. Necessites seguretat, una planificació de seguretat, una planificació de neteja, evidentment és un espai públic, o sigui, tu has de tornar l'espai tal com l'has rebut, no? Hay una serie de requisitos. Cuando construyes un recinto para un acto al aire libre, realmente estás construyendo un polideportivo o un estadio nuevo. Cumples todas las normativas de lavabos, de sanidad, de accesos, de emergencia y todo, entregas la documentación. Viene alguien de Joc Espectacle o del ayuntamiento a revisar que todas las instalaciones son correctas, el personal que tú estás empleando en el ámbito de seguridad y sanidad y el resto de los elementos son correctos, como los profesionales que van a avalar
como arquitectos que la estructura y todo el conjunto que estás realizando sí cumple todas esas normativas, entregas la documentación, te das el permiso y termina siendo un éxito.